Bendecidos con toda bendición de lo alto. Estamos compartiendo la serie de enseñanzas El poder del reino de Dios. Y dentro de esta serie estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Son 9 los dones del Espíritu. Y como son del Espíritu Santo y todo hijo de Dios se convierte en templo del Espíritu, los 9 dones están dentro de nosotros, pero se manifiestan como el Espíritu Santo quiera. Y siempre recuerde que los dones del Espíritu son para servir a los ciudadanos del reino de Dios. Ya vimos dentro de la categoría de los dones de revelación la palabra de sabiduría. Hoy vamos a ver el don de la palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Primera de Corintios 12:28 nos dice: a unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento o de ciencia. Unas versiones dicen conocimiento y otras dicen ciencia, pero es lo mismo. Hay que tener claro que no dice don de ciencia o don de conocimiento, sino que dice palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Dios es el único que lo conoce todo. Dios nos revela Dios no nos revela todo lo que sabe, solo nos revela aquello que Él quiere que nosotros sepamos. Él imparte una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, solo aquella parte que Él quiere que nosotros sepamos. El don de la palabra de conocimiento no es el conocimiento natural que recibimos al estar conectados a Dios y conectados a través de su palabra. Tampoco es el conocimiento que recibimos a través de los libros, los estudios que tengamos. El don de la palabra de conocimiento es algo sobrenatural, es algo que de ninguna otra manera nosotros pudiéramos conocer. No podemos confundir la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Son dos cosas distintas. Vimos la semana pasada que el don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural con respecto al propósito divino y está siempre para el futuro. Esa palabra se nota para el futuro. Pero la palabra de ciencia trata con el pasado o con el presente. La palabra de ciencia está relacionada con los hechos, con lo que está pasando o ya ha pasado, algo que ha ocurrido o está ocurriendo. Y esta palabra de ciencia, cuando viene a ti, cuando viene a nosotros, es porque no sabemos los hechos, no sabemos lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en el pasado. Tus ojos no han visto eso, tus oídos no han escuchado eso. Es algo que no sabes y se te es revelado. Y si Dios lo hace, es porque algún propósito tiene. Cuando Dios te da alguna información a través de la palabra de ciencia, es para que tomes las mejores decisiones cuando ejerzas la autoridad que se te ha delegado. La palabra de ciencia está dada en base a lo que se necesita saber en ese momento. Esta palabra de ciencia o de conocimiento puede ser manifestada, puede ser recibida a través de una visión o por medio de un ángel o una profecía o a través de una revelación interna. Un ejemplo de una palabra de ciencia a través de una revelación interna lo vemos en Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con la mujer que estaba junto al pozo? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo que fuera a buscar a su marido. Entonces ella le contestó: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, has tenido 5 maridos y el hombre con el que vives ahora no es tu marido. Ahora, ¿cómo se quedó esta mujer cuando Jesús le habló la verdad? Le habló lo que estaba
lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo. Jesús supo que ella había tenido 5 esposos y que en ese momento vivía con un hombre que no era su esposo. ¿Cómo supo esto Jesús? Por una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento que tuvo revelación en su interior. Él usó esa palabra de ciencia, escúchame bien, para convencer a aquella mujer de que estaba haciendo las cosas incorrectas y que necesitaba un Salvador. ¿Sabes? Jesús usó esa palabra de conocimiento en ese momento para enseñarle el camino de la salvación a aquella mujer. Otra palabra de ciencia operando en el ministerio de Jesús fue cuando vio a Natanael, que venía hacia él. Natanael venía hacia Jesús y Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le pregunta: ¿de dónde tú me conoces? ¿De dónde tú me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús lo identificó por medio de la palabra de ciencia. A Pedro también le fue dada una palabra de ciencia. Mira este ejemplo de esta palabra de conocimiento sobrenatural. Cuando Ananías y Zafira se le presentan a Pedro y le mienten con respecto al dinero que iban a donar para la iglesia. Entonces Pedro recibió esta palabra de conocimiento en su interior, una revelación interior, y tú sabes lo que le ocurrió a Ananías y a Zafira. Sabes, el Espíritu Santo nos revela a través de la palabra de ciencia, de la palabra de conocimiento, nos da a conocer, y valga la redundancia, nos da a conocer lo que está mal o lo que está bien. Es el Espíritu Santo dejándonos saber lo que está incorrecto o lo que está correcto, para que usted se lo deje saber a esa persona. Otro ejemplo de una palabra de ciencia, pero dada a través de una visión, la podemos ver en Hechos capítulo 9, verso 10 en adelante. Nos dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, este es otro Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, le respondió Ananías. Y Jesús le dice, el Señor le dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Fíjate que aquí está en operación la palabra de ciencia, pero también la palabra de sabiduría. Están en operación ambas. Está trabajando la palabra de ciencia cuando en esa visión se le muestra a Ananías a dónde tenía que ir, porque allí estaba orando en ese momento, estaba orando un tal Saulo. Así que ahí está en operación la palabra de ciencia. La palabra de sabiduría viene cuando le dice que él está viendo un hombre llamado Ananías que entra, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Recuerda que la palabra de sabiduría es una palabra para el futuro, pero la palabra de ciencia es una palabra de algo que ocurrió en el pasado o de algo que está ocurriendo en el presente. A través de una visión, Ananías recibió esta palabra de ciencia. Ananías no hubiera podido saber con su mente natural, con su conocimiento natural, que en cierta calle, porque le da el nombre y todo, hay un hombre llamado Saulo que estaba orando en ese momento. Lo supo a través de una revelación interna, a través de una visión. La palabra de ciencia también puede ser dada para revelar enfermedades que hay.
Recuerde que la palabra de ciencia o de revelación nunca es del futuro, sino que es dada en relación a cosas pasadas o presentes. Por medio de esta palabra de conocimiento, de esta palabra de ciencia, usted puede encontrar cosas perdidas y pueden ser recobradas. Alguien puede ser reconfortado, animado y sobre todo Jesucristo es glorificado. Cuando usted permite que el Espíritu Santo lo use, usted ser usado por el Espíritu Santo en este don, una de las cosas que va a ver son vidas viniendo a los pies de Cristo. Sí, porque cuando el Espíritu Santo te revela y una persona que no conoce a Jesús, ya tú conoces algo de su vida, conoces parte de su pasado o conoces algo de su presente, esa persona dice, wow, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que tú puedes hacer en ese momento? Presentarle al Señor Jesucristo para que lo reciba como Señor y Salvador. Así que déjate usar por el Espíritu Santo para que vidas vengan a Jesucristo. Nos vemos la semana que viene con otro don del Espíritu Santo. Seas grandemente bendecido.